Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, los doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy continuaremos con nuestro módulo de marzo. Hoy tendremos un tema muy interesante que es el impacto del TDAH a lo largo de la vida. Y ese es un tema que como pediatras nos enfrentamos de manera frecuente porque existen muchos niños y adolescentes con esta situación. Es probablemente el desorden más prevalente en el neurodesarrollo y por eso cobra y mucha importancia. Cobra importancia también repasar los criterios diagnósticos y cuáles son las alternativas de manejo, además de los estimulantes y los otros medicamentos que tenemos a la mano. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de nuestro ponente, que el doctor Hilario Blasco Fontecilla es psiquiatra infantil y de la adolescencia, es director médico de MOTI y director académico de UNIR y TEI. Está acreditado como profesor titular de ANECA. Asimismo, es fundador de la startup Aglaya Solutions. Es autor de 4 libros, más de 50 capítulos y 100 artículos indexados en revistas de gran impacto como World Psychiatry, Molecular Psychiatry y Journal of Clinical Psychiatry. Ha recibido numerosas ayudas y premios nacionales e internacionales. Es un experto en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y en conductas suicidias. Sus trabajos de investigación se han caracterizado por ser disruptivos, como demuestran ciertas investigaciones en el uso terapéutico del ajedrez, que seguramente nos hablará de eso, y de videojuegos serios en el manejo de TDA. Asimismo, su hipótesis de adicción suicida. Ha realizado investigaciones punteras relacionadas con el uso de azafrán en el tratamiento del TDA y sobre todo la importancia del metabolismo de la histamina y la enzima diamino-oxidasa en TDA. Está involucrado en iniciativas clínicas relevantes en el campo de TDA. Además, ha publicado su libro Jaque Mate al TDAH y ha impulsado la Asociación de Familiares de Pacientes con TDAH, TDAH Team. Doctor Blasco, es un placer que estés aquí nuevamente con nosotros y pues adelante, estamos con gran ilusión de escucharte nuevamente. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Valencia. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y sin más, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Compartimos y me confirman, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Vale, pues empezamos. Esto ya lo pasamos. Sí que es importante señalar mis conflictos de interés. Están en cualquiera de las publicaciones, que muchas de ellas están en abierto, pero sobre todo, pues bueno, pues la publicación del libro Jaque Mate al TDAH y la startup, ser cofundador de la startup Aglaya Solutions. Eh, bueno, este va a ser el esquema de lo que vamos a ver hoy. Y en primer lugar, yo creo que el caso de Simone Biles trajo a la palestra un tema muy importante, que es el tema del doping en los deportistas de alto nivel. Porque, claro, uno de los tratamientos sabemos que son derivados anfetamínicos, estimulantes, y pueden dar positivo, lógicamente, los deportistas que lo usan. Aquí quiero hacer mención a una cosa que es importantísima, y es que los hiperactivos muchas veces eligen profesiones que tienen que ver con los deportes o profesiones con una elevada estimulación, ¿vale? Y entonces esto hace pues, que muchas veces sean grandes deportistas. Hablaremos un poquito del origen del TDAH, de por qué se considera hoy un trastorno, una patología que tenemos que tratar, porque este es uno de los mitos más importantes y que torpedea muchas veces el tratamiento adecuado a las personas con TDAH. Tienen que tener claro, seguramente lo sepan igual que yo, que es, como decía el doctor Valencia,
la principal patología, el principal trastorno del neurodesarrollo. 4-8% de los niños en todo el mundo lo padecen, con diferencias regionales, pero con una cierta uniformidad. Y se calcula que aproximadamente un 40-60% de esos niños o adolescentes terminarán convirtiéndose en adultos que aún cumplen criterios para el TDAH. Entonces, tengan en cuenta que hoy en día estamos hablando de 115 millones de niños y adolescentes. ¿eh? Y tengan en cuenta, les voy a dar un caso clínico, por ejemplo, de una niña de una familia de 8 hermanos, en el que cuando yo diagnostiqué a la chavala, la madre, al hacer la historia clínica, me relataba cómo su hija podía haber muerto en 3 ocasiones con 8 años, ¿no? Pues una vez ahogada, otra vez se le cayó un mueble encima, otra prácticamente se quemó al bonzo en un accidente. Y esto es una cosa que es crítica, como veremos, por la que tenemos que tratar el TDAH. Piensen que es un trastorno del neurodesarrollo y por definición es un trastorno crónico y que se calcula que aproximadamente un 20% de la población carcelaria y aproximadamente un 20-30% de los accidentes de tráfico tiene implicada a una persona con TDAH. Volveremos sobre este concepto que es fundamental. Aumenta hasta por 8 veces la mortalidad. Acá en España, durante mucho tiempo, para minimizar, para que se redujera el consumo de tabaco, se lanzaban campañas que decían, el tabaco mata. En mi libro Jaque Mate al TDAH, yo ponía algo similar, el TDAH mata, porque esto probablemente sea el mensaje más importante que se tengan que llevar hoy a casa. El TDAH, si no es correctamente diagnosticado y tratado, mata. Bien, otro de los dramas es que muy poquitos de los pacientes con TDAH van a seguir un tratamiento adecuado para el TDAH. Fíjense, aquí tienen al CEO de Virgin y aquí al mejor nadador de la historia con todas sus medallas, ¿no? Ambos diagnosticados con TDAH, digamos que reconocido públicamente. En el caso del CEO de Virgin, a los padres les dijeron, mire, su hijo o acabará en la cárcel o acabará multimillonario. Y bueno, parece que tuvimos suerte, ¿no? Y acabó multimillonario. Y en el caso de Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, pues es un chico con un TDAH y que luego cuando dejó la natación empezó con problemas, consumo de cannabis, etcétera, etcétera. Quédense con el siguiente eslogan. Niño vago, adulto adicto al trabajo. Bien, hay algo en el cerebro del TDAH que hace a las personas que lo padecen especialmente vulnerables a cualquier tipo de conducta adictiva, bien sea una adicción química o bien adicciones comportamentales. Y bueno, la adicción al trabajo no está formalmente, digamos, considerada dentro de los criterios diagnósticos, pero todos sabemos que hay gente que es demasiado trabajadora y ese ser demasiado trabajador genera un impacto negativo en otras áreas de la vida. Y esto es muy típico, ¿no? Niños que tienen dificultades académicas, que son considerados vagos, que no son persistentes y 30, 40 años después te los encuentras y son empresarios de éxito o gente que en su trabajo son muy, muy poderosos. Y eso tiene que ver con un superpoder que tienen la gente con TDAH, que es el superpoder del hiperfocus. Es decir, son personas que cuando hay algo que les gusta, dedican muchísimas horas a perseguir este esfuerzo. Vamos a contextualizar algunos mitos y sus realidades. Mitos, porque esto seguramente les pasará a ustedes como a nosotros acá, que muchos padres son reticentes a aceptar el diagnóstico y a aceptar el tratamiento del TDAH. Entonces, mito, es una enfermedad nueva creada en los Estados Unidos, está de moda. Esto no es que ahora todos los niños son TDAH, todo el mundo tiene TDAH. La realidad es que tenemos descripciones de TDAH desde el siglo XIX. Y ahora vamos a vamos a hacer un recurso a la historia de la psiquiatría. Si nos ponemos en la cabeza de los alienistas del siglo XIX, por supuesto que el interés por el TDAH era mínimo, porque ellos tenían, pues bueno, pues patologías como el trastorno bipolar, esquizofrenia, pues que tenían que ir describiendo. Los sistemas educativos no estaban prácticamente desarrollados hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, con lo cual, ¿a quién le interesaba estudiar unos niños que simplemente eran algo más revoltosos o que no atendían en clase? Segundo mito, ¿afecta solo a los hombres? Es falso. Es cierto que es más frecuente en los hombres,
Pero cuando vamos a estudios poblacionales se ve que esta diferencia no es tanta o que incluso se llega al equilibrio. Y lo que sí es totalmente cierto es que el diagnóstico se suele demorar en las mujeres y esto hace que se ensombrezca el pronóstico en las mujeres con déficit de atención. Tercer mito, la culpa es de los padres y o de los profesores. La realidad es que después de la estatura, la segunda condición humana, que es más hereditaria, es el TDAH. Fíjense lo que les digo. Lógicamente, cuando si a ustedes les viene a consulta un niño que es bajito y los dos padres pues miden unos 65, pues claro, como decimos en España, ¿no? En español, no lo puedes pedir para al salón, no puedes pretender que tu hijo pues de repente mida 1,90 o 2 metros, ¿no? Pues con el TDAH pasa lo mismo. Y luego verán una cosa que es muy, 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 muy bonita. Solo les dejo la píldora, Dios los cría. Bien. Siempre mejora otro mito. Siempre mejora con la edad de manera espontánea. La realidad es que no es así. La hiperactividad y la impulsividad tienden a mejorar naturalmente, pero el núcleo del trastorno, que es el déficit de atención, no tiende a mejorar, sino todo lo contrario, tiende a empeorar, salvo que se haga una intervención terapéutica. Es un trastorno leve sin consecuencias futuras. Verán a lo largo de este viaje maravilloso del impacto del TDAH a lo largo de la vida de los sujetos que esto es rotundamente falso. Siempre hay que usar medicación, no es cierto. En los casos más leves, en principio se recomienda un inicio con psicoeducación, con psicoterapia y posteriormente ver si es necesario el tratamiento farmacológico. Siempre es mejor empezar por tratamientos no farmacológicos. Los fármacos son peligrosos. Falso. Los fármacos, si hay fármacos que son seguros y particularmente los estimulantes, son los fármacos del TDAH. La guanfacina, tomoxetina tienen un poquito más de efectos secundarios, hay que tener más cuidado con las interacciones, pero los estimulantes en líneas generales son fármacos. Primero, que hay estudios de más de 40, 50 años ya longitudinales que lo que nos han venido demostrando es que todos los prejuicios que se tienen respecto a estos tratamientos se han ido desmontando. Y como veremos, lo que se ha visto es que el riesgo-beneficio es clarísimamente a favor del beneficio. Y finalmente los medicamentos para el TDAH crean adicción. Esto se basa en que los estimulantes son derivados anfetamínicos y la realidad es que en la mayoría de los estudios lo que se demuestra es todo lo contrario. Tratar bien a las personas con TDAH hace que ese cerebro sea menos proadictivo y se quitan muchos, se eliminan muchos de los problemas a lo largo de la vida. El único medicamento que podría tener un poquito de riesgo de aumentar la toma de sustancias en la adolescencia es las formas de liberación corta de metilfenidato. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es muy parecido al de la cocaína. Y esto lo sabrán mejor que yo. Cualquier fármaco que tiene una vida media muy bajita, pues de 2 o 3 horas, puede generar adicción o problemas. Ergo, tendremos que intentar usar lo menos posible el metilfenidato de liberación corta, ¿no? Y irnos a la formulación retardada. Esto simplemente para ejemplarizar que George Frederick Steele ya en 1902 en Lancet ya aludía a este tipo de niños. Pero hay referencias en numerosas obras literarias y en otros autores que ya en el siglo XIX pues bueno, pues se hacen descripciones que son muy, muy similares a las que hoy en día hacemos de los chavales con TDAH. Bueno, la prevalencia en el mundo varía dependiendo seguramente bueno, de la finura psicopatológica, de qué instrumentos usan para el diagnóstico, pero quédense que entre un 4 y un 8% de las personas en el mundo tendríamos TDAH. Bien, aquí vean, este probablemente es, si se tienen que quedar con una diapositiva, es esta. ¿Vale? Este es un estudio realizado, publicado en el año 2015 por el equipo de Soren Dalsgaard y colaboradores. Y miren, si me permiten esta recomendación, yo creo que en la vida una cosa que a mí me gusta hacer es quedarme con nombres de grandes cineastas, de grandes directores de cine, de grandes literatos, y cuando detectas uno tiendes a seguirlo, ¿no? Porque es una persona que, no sé, uno lee un ensayo de Milan Kundera y dice, oye, pues qué maravilla, y va a aprender de lo que esta persona te dice, ¿no? O como director Christopher Nolan, a mí me encanta. Pues dentro de mis epidemiólogos de cabecera está el equipo de Soren Dalsgaard.
Claro, tienen unos registros maravillosos en los países nórdicos y fíjense este gran artículo lo que dice. Este gran artículo lo que dice es que los niños, adolescentes y adultos con TDAH que precisan de tratamiento farmacológico y no lo reciben, se multiplica entre 2 y 8 la probabilidad de morir prematuramente. Y el perfil de más riesgo son niñas, mujeres con un TDAH complicado, con trastorno de conducta y con consumo de sustancias. Ese sería el perfil que aumentaría hasta por 8. Ustedes pueden decir, bueno, esto es una muestra muy, muy amplia en países nórdicos, ¿vale? ¿Cuánto puede ser transferible a México, a España? Pues seguramente los números variarían, pero lo que yo creo que todos convendremos en que lo más probable es que encontraríamos algo similar, ¿vale? Y esto es muy importante porque en un estudio posterior los autores demostraron que en este mismo registro, cuando lo que sucedía es que algunos de estos pacientes eran diagnosticados y tratados, la mortalidad prácticamente se igualaba al de la población general. Con lo cual, muchos de ustedes eran padres y ustedes van al pediatra, su profesión, ¿no? Y va al pediatra y el pediatra les dice, mire, su hijo tiene una condición que es que si no la tratamos, pues su hijo tiene entre 2 y 8 veces más probabilidades de morir. Y les he hablado de una condición, es decir, no les estoy diciendo TDAH. Ustedes pueden pensar en una infección estreptocócica, pueden pensar en una tumoración, piensen en lo que quieran, pero esa condición aumenta entre 2 y 8 veces la mortalidad. Y ahora póngase en el traje de padre o de madre que oye esta información y piense qué es lo que haría, si pondría o no en tratamiento a su hijo. Yo creo que los médicos tenemos muy, muy claro esto, ¿no? Tenemos que tratar a todos nuestros pacientes como si fueran nuestros propios hijos, ¿no? Muchas veces los niños con TDAH, pues esta cara de aburrimiento, hiperactivo, el molestar a los compañeros, estar en las nubes, ¿no? Realmente muchas veces en el entorno educativo son difíciles. Un hiperactivo muy conocido era Winston Churchill y entonces los profesores que lo conocían bien, pues le decían, ala, hasta que no quemes suficientes calorías no vuelvas. Lo dejaban ahí corriendo en el patio hasta que se calmaba, volvía y entonces ya podía no desmontarles la clase. Y bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo acaban los padres desesperados? En este sentido, fíjense, la iniciativa de TDAH Team, que nosotros ahora mismo hacemos una reunión mensual, el primer jueves de cada mes, es una maravilla porque ha ayudado a muchísimas personas y la ayuda muchas veces proviene de otros padres, no es de un médico, de un pediatra, de un psiquiatra que dice las cosas o de un psicólogo, sino de otro padre que ya ha vivido esa situación y que ayuda a otro padre, ¿no? Y ese mensaje es realmente muy poderoso. Nosotros llevamos más de 10 años con esta iniciativa y es realmente una maravilla. Hay a veces hasta 400 padres, ¿no? Bien, tengan en cuenta lo que les decía antes. El cerebro TDAH, sabemos, habrán oído ustedes muchas veces el término retraso madurativo. Claro, el término retraso es un término pues, que de alguna manera se puede interpretar como peyorativo, ¿no? Y cuando uno habla de retraso, muchas veces hay padres, y esto hay que dejárselo claro, ¿no? Que no estamos hablando de retraso mental, de discapacidad mental. Estamos hablando de un retraso en la maduración. Y entonces, lo mismo que hay niños que el estirón, este crecer, pues en vez de crecer a los 13, 14 años, lo dan más tarde, igual con 16, 17 años, pues los niños con TDAH y generalmente lo que les sucede es que tienen un retraso madurativo, es decir, su cerebro, el reloj biológico de cómo crece digamos, su cuerpo físico y la maduración cerebral van descabalados. Y esto hace que muchas veces un niño, por ejemplo, que puede ser muy inteligente, pero que sin embargo fracase o tenga dificultades en las relaciones sociales y que tienda a juntarse con niños más pequeños. ¿Por qué? Pues porque lógicamente su cerebro, aunque tenga 9 años, igual tiene solo maduración de 6 años y por eso tiende y se va a comportar como un niño de 6 años, no como un niño de 9 años. Pues es precisamente la medicación una de las cosas que ayuda a mejorar, a forzar ese retraso madurativo. Tengan en cuenta, ¿no? Las preguntas típicas del desarrollo psicomotor, un evento muy, muy típico es, por ejemplo, la enuresis nocturna, que también tiene un componente muy hereditario y que tiene que ver con este retraso en la maduración cerebral.
Claro, tenemos el ejemplo de la familia Simpson, una familia típicamente TDAH, ¿no? El personaje Homer Simpson puede ser muy divertido en las pantallas, pero si le preguntáramos a nuestras esposas, oye, ¿a ti te gustaría vivir con Homer Simpson? Yo creo que nos mirarían horrorizadas, ¿no? Es decir, es el arquetipo de inmadurez en un varón, ¿no? Les pongo la conciencia y el diablillo. ¿Por qué? Porque la última parte del cerebro que en todas las personas nos tarda en madurar es el lóbulo prefrontal, que es donde reside la moralidad, la capacidad de inhibir los impulsos. Y seguramente algunos de ustedes habrán experimentado cómo puede ser la vida de un TDAH. ¿Cómo? A través de una borrachera. La borrachera básicamente lo que anula es el lóbulo prefrontal y uno al día siguiente dice, madre mía, la que he liado, ¿no? Entonces, toman decisiones irreflexivas y sin una conciencia moral de lo que se está haciendo. Fíjense si es importante lo que les voy a decir y apunten esto. Bueno, como va a quedar grabado esto, yo siempre lo repito y no sé si acertaré en mi pronóstico, pero me gusta repetir que el próximo gran avance en el Alzheimer va a ser el TDAH. Y me explico. Tiene que ver con este gran artículo del equipo de Saber Castellanos, que ya se ha retirado. Fíjense, la gráfica la hicimos nosotros, no aparece en el artículo, en el JAMA original, un artículo de principio de los años 2000, y en el cual los pacientes que tenían en torno a una edad de 10 años, pues compararon vean aquí, chavales que no tenían TDAH y vean el volumen cerebral en torno a 1.1 kilogramos, chavales con TDAH sin tratamiento farmacológico que venían a tener 1040, pues unos 60 gramos menos de masa cerebral, tanto en sustancia blanca como en sustancia gris, y vean lo que pasaba cuando se les ponía tratamiento farmacológico. Aquí hay dos conclusiones evidentes. Una, el tratamiento farmacológico permitía revertir parte digamos, de esa carencia de sustancia blanca y sustancia gris. Cuidado, cerebros más pequeños, pero con igualdad de inteligencia, ¿vale? Importantísimo. Pero el aspecto negativo es que todavía aquí había un decalaje de materia en sustancia blanca y sustancia gris que de alguna manera tendríamos que hacer cosas para intentar normalizar este cerebro TDAH. ¿Por qué les decía lo de el próximo avance del Alzheimer será el TDAH? Porque empieza a haber estudios muy interesantes, uno en Taiwán espectacular, en el que con dos cohortes, con sujetos con 50 años diagnosticados de adultos de TDAH, vieron qué pasaba cuando a unos les ponían tratamiento para el TDAH y lo que pasaba para los que no. Y lo que vieron a los 10 años de seguimiento es que un porcentaje importantísimo de los que no eran tratados del TDAH acaban con Alzheimer's precoces, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ya en mi historia clínica sistemáticamente pregunto por antecedentes familiares de demencia. Bien, aquí este es un artículo también muy poderoso del equipo de Show, que hay un vídeo en YouTube muy famoso en el cual se ve cómo hay un decalaje en el proceso de maduración cerebral en las personas con TDAH. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, una cuña publicitaria para saber qué es un niño normal. Nada, que quería contaros que estoy preocupadísima porque resulta que me he enterado que en la clase de mi niño mayor que hay un niño normal, ¿sabe? Que le han hecho ya pruebas de todo tipo. Mira, han mirado a ver si era disléxico, no es disléxico, si tenía altas capacidades, si era Asperger, si era TDAH, tampoco, nada, ni TDAH, ni JPG, ni HTML tampoco, nada, nada, o sea, el niño es completamente normal. Y claro, imaginaros, estamos preocupados porque, claro, un niño normal, medio de una clase, ¿sabes? Que con el peligro que tiene la gente normal, que, hombre, yo no tengo nada contra la criaturita, pero eso no se sabe si es contagioso. Todavía no se sabe si es contagioso, si es hereditario. Eso no se sabe de dónde viene la normalidad. Entonces, hasta que se sepa, ese niño tiene que estar aislado. Tiene que estar aislado porque es un peligro. Que la Alemania nazi estaba llena de gente normal. Y no nos queremos dar cuenta. Así que, por favor, a ver si podéis compartir el vídeo para ver si la gente se solidariza con este drama que tenemos en clase, ¿sabes? Un niño normal tenemos en clase. Bueno, espero que tengan una sonrisa en la boca y tengan cuidado, ¿no? Con estos niños normales. Bueno, les digo, no hay nada peor en terapia de familia que una familia normal. Eso es peligrosísimo, se lo puedo garantizar. Bueno, seguimos. Bueno, ¿y qué pasa en los adultos?
Porque claro, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo y ¿qué pasa? Uno cumple 18 años y de repente el TDAH desaparece y ya está, ¿no? Bueno, pues no es así, no es así lamentablemente, ¿no? Les decía, aproximadamente se calcula un 40-60% de estos niños adolescentes con TDAH seguirán teniendo TDAH en la edad adulta, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el adulto con TDAH? ¿Cómo son esos padres de ese niño que viene a consulta? La mala organización, los olvidos, la procrastinación. La procrastinación es el síntoma principal del TDAH del adulto. ¿En qué consiste? Es muy fácil. Pregunten a estos pacientes que tienen sospecha si odian realizar la declaración de la renta. O sea, la gente con TDAH generalmente, no digo todos, pero generalmente odia las tareas que son aburridas, digamos, burocráticas, ¿vale? Los problemas de gestión del tiempo, los cambios prematuros de actividades, el tener decisiones impulsivas, pero venga, mañana nos vamos de viaje. Los delitos, no por maldad, sino simplemente, por ejemplo, si en vez de, como veremos, una de las consecuencias del TDAH muchas veces son los accidentes de tráfico. Claro, si tú vas en un sitio que está prohibido ir a más de 50, vas a 80 y atropellas a alguien, puedes, lógicamente, ir a la cárcel por esta conducta, ¿no? Y sobre todo inestabilidad en las relaciones y bueno, ¿y cómo se transmite esto a lo largo de la vida? Porque claro, ustedes como pediatras van a ver la primera parte, ¿no? En los niños de preescolar, en la infancia, adolescencia. Bien, pues niños que son muy pequeñitos, pues niños que tienen rabitas enormes, que son impulsivos, que van a la guardería y son demasiado pegones, o el perfil inatento que están totalmente aislados. A nivel escolar saben, ¿no?, que el TDA pues, tiene muchísima comorbilidad con trastornos del aprendizaje, con la dislexia, con la disfemia, con trastornos de la lectura y escritura, con la calculia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual son chavales que muchas veces empiezan a tener problemas académicos. No siempre, no siempre, porque si el niño tiene una buena capacidad intelectual, pues más o menos eso se puede ir camuflando. En la adolescencia ya los síntomas suelen ser más conductuales, consumo de drogas, impulsividad en el área sexual, en el comportamiento, etcétera, etcétera. Y de adulto muchas veces, sobre todo el perfil hiperactivo, pues son adultos conflictivos, ¿no? Que muchas veces, claro, el trastorno le llega a los compañeros psiquiatras adultos transmutado y lo que suelen ver los compañeros de adultos suelen ser pues, depresiones que no van bien, consumo de drogas, trastornos de personalidad, concretamente trastorno de personalidad narcisista en los varones o narciso paranoide y trastorno de personalidad histriónico límite en el sexo femenino. Bien, quédense con el siguiente concepto. El TDAH va a tener un impacto en muchísimas áreas del sujeto y además es un impacto acumulativo. Quédense con el concepto de bola de nieve. Es decir, cuando un niño tiene un TDAH en la infancia, es nada, es una pequeña bola de nieve, pero si no vamos actuando, cuanto más tiempo pase, peor va a ser. ¿Mm? Y todo lo contrario. Lo importante que es actuar pronto para cambiar cursos vitales. Y esto se lo puedo garantizar. Si hay algo que como psiquiatra me siento orgulloso es haber ayudado a una gran cantidad de pacientes y ser consciente del gran cambio que se ha operado en ese niño, en esas familias. Y bueno, pues eso yo creo que es algo, yo creo que los médicos sabemos que no es pagable, ¿no? O sea, es algo que nos llena. Bien, otra cosa importantísima es el impacto de tener TDAH sobre la economía del sujeto. Se sabe pues, que la capacidad para llegar a estudios superiores es mucho menor que la normal, pero insisto, no por una deficiencia de inteligencia, sino porque su cerebro les hace buscar, bueno, es un cerebro preparado para cosas como inmediatas, ¿no? Para refuerzos inmediatos, ¿no? Con lo cual muchas veces pues, prefieren, por ejemplo, ganar dinero a persistir en los estudios. Y eso sí, cuando encuentran esa cosa que les gusta, pueden ser grandes, grandes profesionales. A nivel académico y laboral, académico, pues lo que les digo, ¿no? O sea, suelen tener más dificultades, tanto en primaria, secundaria, en el ámbito universitario. A veces pasa curiosamente, ¿no? Que malos estudiantes con TDAH en la infancia y adolescencia de repente llegan a la universidad y como ya están haciendo aquello que querían hacer, de repente se convierten en los mejores de su promoción. Insisto, ¿por qué? Porque esto, por ejemplo, es un error de concepto. A veces los padres dicen,
oye, que es que, ¿cómo va a tener TDA mi hijo si es capaz de ponerse con un puzzle? A eso sí, se pone con 3 puzzles a la vez, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver matices de esa información, ¿no? Es decir, todo aquello que detecte la persona con TDAH como motivador, esto es lo que a mí me gusta señalar como un cerebro Coca-Cola, ¿no? O sea, al principio es todo pasional, ¡guau! Me encanta esto, me voy a comer el mundo. Y luego, cuando ya pierden esa motivación, enseguida dejan la actividad, ¿no? Decirles que curiosamente, doy esta conferencia en público, suelo preguntar, ¿no? a la gente, oye, ¿cuál piensas que es el trastorno, la psicopatología que se asocia a un mayor grado de discapacidad? Y claro, es una pregunta trampa, porque todo el mundo, esquizofrenia, bipolar, depresión, y la realidad es que es el TDAH. ¿eh? El TDAH es la patología que impacta más a nivel, digamos, de discapacidad en el sujeto. Bien, un gran impacto sobre la calidad de vida del sujeto. Conducción, rebelde sin causa. Pues pregunta trampa, ¿no? La causa es el TDAH. Entonces aquí se van a encontrar 2 grandes patrones. Tenemos el patrón, digamos, de la gente hiperactiva e impulsiva, que generalmente tiene una conducción muy errática, muy agresiva, pues estas personas que se te ponen detrás del coche, que enseguida te están dando las largas, te están pitando para que te apartes, y que van muy rápido. Y muchas veces van rápido porque ellos te lo cuentan, ¿no? Es que, mire, doctor, es que si voy a la velocidad normal es que me aburro y me duermo. Entonces, lo que están buscando es esa estimulación para no dormirse. Y luego está el patrón más inatento, que a mí me gusta llamarlo el patrón, bueno, no voy a dar el nombre comercial del centro comercial, de un centro comercial que es, anda, esta columna, ¿no? Persona que va durante 10 años al mismo centro comercial y siempre se está pequeños roces con el coche en la misma columna, ¿no? Y dices que es por inatención, ¿no? Bien, claro, el impacto, las familias con TDAH son familias generalmente muy complejas. Claro, va a depender mucho si hay hiperactividad, impulsividad o solo inatención, pero son familias generalmente complejas y con, digamos, por decirlo eufemísticamente, no se aburren, ¿vale? Piensen que, claro, personas que no controlan bien los impulsos, que son hiperactivas, que hay mucha disregulación emocional, que puede haber mucha disfunción ejecutiva con dificultades en planificación y organización, pues nos podemos imaginar que salsa no va a faltar, ¿no? Entonces, este es otro de los artículos que les recomiendo encarecidamente que lo busquen. Si no lo encuentran, yo se lo pasaré encantado al doctor Valencia. Es una gozada de estudio. Este es uno de mis incunables, creo que del año 2020, y es un estudio precioso también nórdico, en el cual, fíjense las preguntas que se hicieron los investigadores. Primera pregunta. Respondan en su cabeza. Primera pregunta. ¿Las personas se emparejan por problemas de salud mental? Es decir, ¿la gente que tiene trastornos de salud mental tiende a emparejarse? Piensen si responderían sí o no a la pregunta. La segunda pregunta es, ¿las personas con trastornos mentales se agrupan específicamente por trastornos mentales? Es decir, la gente con esquizofrenia se junta con gente con esquizofrenia, los bipolares con bipolares, los que consumen sustancias con los que consumen sustancias. Piensen igualmente en la respuesta. Y finalmente se hicieron la misma pregunta con las enfermedades orgánicas, ¿no? Es decir, oye, la gente con diabetes se junta por diabetes, la gente yo qué sé, con artritis reumatoide se junta con gente con artritis reumatoide. Bien, parece muy complejo, no lo es tanto. Aquí, fíjense, pone, esto M es Male ADHD y esto es Female ADHD. Y aquí tienen los simbolitos, pero se lo voy a resumir. Los hombres con TDAH tenían hasta más de 9 veces más probabilidades de juntarse con una mujer con un trastorno del espectro autista o casi 8 veces con TDA. Y las mujeres con female ADHD, pues vean que es con hombres hiperactivos, ¿no? Vemos que también hay asociación con otros trastornos y los que menos asociación tenían eran los de trastornos de conducta alimentaria. Aquí lo vemos representado de otra manera, cuanto más oscuro, más asociación, pues trastornos de neurodesarrollo, trastornos psicóticos, esquizofrenia y consumo de sustancias. Y cuando fueron a ver si esto pasaba con patologías orgánicas, vieron que no. Con lo cual, efectivamente, Dios los que se juntan. Hay algo
muy poderoso biológicamente que hace que las personas con TDAH se emparejen, se junten y claro, ¿qué van a hacer los genes? Pues van a tender a quedarse en estas familias, ¿no? O sea que, y esto es muy importante, ¿no? En consulta, porque en consulta muchas veces, claro, este estudio a mí lo que me mostró es lo que yo veía todos los días en mi consulta, ¿no? Porque, claro, yo venían con el niño problema y el niño problema yo veía que era una familia problema, porque no solo había un hiperactivo o un inatento en esa familia, sino que había muchos, ¿no? Y es un proceso que la familia, pues uno tiene que ir viendo esa familia, tiene que ir conociendo a la familia y que ellos mismos se vayan dando cuenta, ¿no? Y es muy importante la psicoeducación aquí, ¿no? Entonces, esto que les voy a decir, les puedo asegurar que es totalmente cierto. Miren, si se juntan dos hiperactivos, como no se pongan en tratamiento alguno de ellos, es muy difícil que ese matrimonio vaya a pervivir, que esa familia vaya a continuar unida. ¿Por qué? Porque son muchas veces dos bombas de relojería, muchas veces muy explosivos, con mucha, digamos, con mucha condicionamiento biológico, con mucha sexualidad y mucha atracción física, pero también con mucha tendencia a dinámicas de maltrato y, bueno, pues a infidelidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Si se junta alguien hiperactivo con un inatento, tiene posibilidades, y si se juntan dos inatentos, eso generalmente, ese matrimonio va a ir a buen puerto. Como pueden imaginarse, el impacto no es el mismo en familias de inatentos que hiperactivos impulsivos, ¿no? El impacto sobre pues los hijos. Tengan en cuenta, fíjense, otro estudio maravilloso de cómo en las cárceles, cuando se trataba a los hombres y a las mujeres con TDAH, se les trataba farmacológicamente, pues se veía claramente que mejoraba el pronóstico y se reducía la posibilidad de que las personas reincidieran y volvieran a la cárcel. Otra cosa importantísima, el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta. El trastorno negativista desafiante, este niño que dice no, no, no continuamente, quédense con esta regla. Va a ser básicamente dos cosas. Un niño que no pasa suficiente tiempo de calidad con los padres o dos, un TDAH no diagnosticado ni tratado, ¿vale? Porque en cuanto uno pone el tratamiento, si la causa es el TDAH, los síntomas negativistas desaparecen. Y esto es muy importante porque los síntomas del trastorno negativista desafiante o posicionista son la antesala del trastorno de conducta. Y todos sabemos que el trastorno de conducta, el riesgo es empezar una carrera delictiva. Fíjense si es importante tratar bien el TDAH, el impacto que puede tener en las personas. También les diré que la comorbilidad médica es muy, muy elevada, como veremos, que el mejor instrumento diagnóstico es la silla. Nuestro gran Gregorio Marañón acuñó esta frase, porque fíjense, uno puede ver no hay una prueba, un biomarcador, ¿no? Es como con el Alzheimer. Tú puedes ver un cerebro maravilloso en una placa de una resonancia magnética y esa persona puede tener Alzheimer y viceversa. Una persona puede tener un cerebro muy deteriorado, como pasa a veces con los ajedrecistas mayores, que pueden tener el cerebro deteriorado y sin embargo no mostrar signos de Alzheimer. Pues lo mismo pasa con el TDAH. ¿Cómo se diagnostica? Una buena historia clínica. La apoyamos lógicamente en los criterios diagnósticos, en pruebas como el CPT, de funciones ejecutivas, etcétera, etcétera, pero al final del día el diagnóstico es la historia clínica. Ahora les voy a poner algunos estudios que demuestran algo que seguramente, si no se han dado cuenta, me van a comprar el argumento. Y es que creo que la evidencia ya hoy por hoy es aplastante para decir que el TDAH no es una enfermedad del cerebro, no es un trastorno, es una variante genética de nuestra especie que ha rendido desde presupuestos evolucionistas. Las personas con TDAH en un grupo de cazadores-recolectores, pues muchas veces eran los que encuentran alimento o agua cuando el resto no lo encuentran. Es decir, algo que ha sido muy valioso dentro de los grupos sociales, pero que hoy en día sabemos que aumenta la morbimortalidad. Y lo que se ve claramente es que es como un pack completo, es decir, el TDAH no viene solo y viene acompañado de una vulnerabilidad y un aumento en la frecuencia de diferentes enfermedades orgánicas. Yo muchas veces en el hospital donde estaba trabajando, en el Puerta de Hierro, decía que mi consulta parecía más una consulta de un alergólogo, de un pediatra alergólogo que de un psiquiatra, porque es que muchísimos, yo diría un 60-70% de mis niños tenían patología atópica relacionada.
atópica o autoinmune, y con unos niveles, que esto no lo tenemos todavía publicado, de inmunoglobulina E cercano a 400, cuando el nivel límite normal ronda 200, 250, ¿no? Fíjense en esta publicación. Lo que demuestran es que estas patologías cardiometabólicas están sobre representadas en el TDAH, lo mismo sucede con la diabetes tipo 1 y también con enfermedades neurológicas. Hay otro estudio pues, que a nivel genético que pues, vuelve a decir, ¿no? Se relaciona pues, con deficiencias de hierro. Como pediatras les recomendaré que siempre miren la ferritina, porque suele estar baja en los menores con TDAH. Y claro, en una niña con TDA y con una ferritina baja, pues la vulnerabilidad a anemia va a ser mayor. La obesidad, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria por atracones. Estos niños, que es un perfil específico, niños con TDA, que no suelen ser hiperactivos, pero sí impulsivos con la comida y entonces tienen sobrepeso. Y esto les pone ahí en la rueda del acoso escolar, ¿no? Luego, mucha patología autoinmune, ¿vale? Bueno, esto es otra representación gráfica del estudio. Y nosotros les diré que este es un estudio que hemos enviado a una revista para publicar, porque nosotros lo que vimos, hicimos un nomograma, porque era precisamente pensando en los pediatras, ¿no? Es decir, oye, ¿hay alguna manera con los niños pequeños sin pasar criterios diagnósticos? Porque los criterios diagnósticos, claro, se los preguntamos a los padres, y si los padres tienen déficit de atención, ¿qué ocurre? Pues que a veces nos encontramos que los padres no son buenos informadores. Entonces, por eso es muy importante tirar también de la información de profesores, de otra gente que los conoce, etcétera, etcétera. Pero si yo me pongo en el pellejo de un pediatra, ¿hay datos en la historia clínica que me pueden ayudar a diagnosticar? Rotundamente sí. Por ejemplo, un niño, las fracturas dentales son mucho más frecuentes, las fracturas, nosotros en este nomograma pues nos sale claramente que son niños que tienen, pues bueno, pues tienen determinados retrasos en el desarrollo del habla, dificultades en el control de los esfínteres y sobre todo mucha patología atópica y fracturas, ¿no? Caídas. Bien. Ya vamos acercándonos al final. Tratamiento, quédense con esta regla. Lo mismo que la silla diagnóstica, la silla del tratamiento. 4 patitas. Psicoeducación, mucho deporte y estimulación cognitiva. Y ahí incluimos la música. Música importantísima, cada vez hay más evidencia de que facilita, mejora en aquellas personas que tienen dislexia. Saben que hay un déficit en la interconexión de ambos lóbulos. Entonces, tocar un instrumento musical es buenísimo para personas con dislexia, ¿vale? En tercer lugar, psicoterapia, y dentro de las psicoterapias la cognitivo-conductual en primer lugar, y en segundo lugar podríamos considerar probablemente el neurofeedback, y en cuarto lugar el tratamiento farmacológico, que saben, pues estimulantes y no estimulantes. Bien, ¿qué hacemos desde nuestro centro EMOTI, el Centro Avanzado de Bienestar Emocional? Pues tenemos muchísimas innovaciones. Consulta de alta resolución, es decir, diagnosticar en un único día para permitir ya empezar el tratamiento, la mezcla de tradición e innovación, pues el uso de dinámicas grupales, un enfoque positivo, desarrollo de las personas, de los valores, de los hábitos, y ponemos siempre a los menores y a sus familias en el centro. Esto me encanta y espero que también les encante. Esto que les pongo es un producto, el artículo de la izquierda, de reflexión de más de un año de investigación que se plasmó en un artículo de cerca de 1000 palabras, pero que bueno, es de acceso libre, y en el que postulo que la histamina podría ser nuclear en el TDAH y que estaba totalmente olvidada. Y ahora les hablaré de otro estudio en el cual demostramos esto. Al lado de la derecha tienen un artículo que sugerí al laboratorio, a DH Healthcare, que mirasen. ¿Por qué? Porque una cosa que habrán observado es que cuando tratan con estimulantes a los niños con TDAH, muchos de ellos que tienen patología pues, tipo asmática o rinitis, de repente la tendencia es como que mejoran, ¿no? Y entonces yo la explicación que me daba tradicional es, bueno, están menos estresados y al estar menos estresados,
pues bueno, bueno, están mejor de ánimo y se regula el sistema inmune y esto va a hacer que tengan menos patología atópica, que tiene un componente psicosomático importante. Pero les sugería al laboratorio, oye, ¿por qué no hacéis un estudio sobre los psicoestimulantes y esta enzima, la diaminoxidasa? Sospecho que muchos de ustedes no la conocerán, por lo menos entre mis colegas españoles, cuando les hablo de esto, parece que les hablas en chino y además de cualquier especialidad médica. Y es una enzima relativamente desconocida, pero que es muy importante porque es la enzima que metaboliza la mayoría de la histamina a nivel corporal, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el resultado de este estudio? Pues que efectivamente tanto el metilfenidato como la lisdesanfetamina mejoran el funcionamiento de la diaminoxidasa y al mejorar el funcionamiento de esta enzima, ¿qué hacen? Pues probablemente se está bajando el nivel de histamina del cuerpo de estos menores. Bien, y esto es una primicia, porque acaba de salir del horno. Hace una semana nos han aceptado este artículo con 303 niños diagnosticados, niños y adolescentes diagnosticados de TDAH. Y fíjense lo que nos hemos encontrado, ¿no? Estos son algunas cosas que sospechábamos, ¿no? Estos son 4 variantes del gen de la diaminoxidasa y lo que hemos encontrado es que hay muchísimas patologías médicas con las que están relacionados. Claro, esto exige replicación en otros grupos y usando metodologías similares y diferentes, pero sí que nos orienta. Como dato, fíjense, el 80% de nuestra muestra tenía alguna alteración en los genes de esta enzima, 80%. También decirles que todavía faltan estudios que nos digan cuál es el porcentaje en la población general que tienen alteraciones en este sistema, que probablemente sea elevado. Y el principal hallazgo serendípico que nos encontramos es que había una alteración con una relación con algunos parámetros de inteligencia y además de manera muy, muy importante, ¿no? Con lo cual, aquí hay algo que realmente no es fácil de explicar, pero sí que encontramos una relación, ¿no? Es básicamente la gente que tenía estas alteraciones genéticas era gente que tendía a tener una memoria de trabajo más baja, particularmente. Esto lo representamos gráficamente en el artículo de esta manera, ¿vale? Otras innovaciones que hemos introducido y que estamos introduciendo en el centro MOTI es el uso, un abordaje natural para mejorar cognitivamente, ¿no? Es un extracto específicamente que está patentado, que es el extracto de este azafrán y que vimos que era igual de eficaz que el metilfenidato, pero con una salvedad, y es que mejoran mucho los niños la calidad del sueño. Que saben que es uno de los síntomas típicos de las personas con TDAH, ¿no? Las dificultades en el sueño. Bien, hemos trabajado mucho con el ajedrez, tenemos muchísima experiencia y hemos desarrollado un videojuego terapéutico que también vamos a implementar en la clínica. No está todavía aprobado para el tratamiento del TDAH, pero que de momento nosotros lo estamos usando como estimulador cognitivo, ¿no? Que es The Secret Trail of Moon y que, bueno, no está todavía comercializado. Y esto era todo lo que les quería decir. Doctor Valencia, si hubiera alguna pregunta, algo que quisieran preguntar, yo encantado de responder. Excelente, doctor Hilario Blasco, excelente. Muchísimas gracias por esta ponencia, por esta visión diferente que nos has dado, ¿verdad? Porque no es la típica clase del tema, sino que nos has abierto otras posibilidades también de manejo y de cómo abordarlo. Y tenemos muchísimas preguntas, pero muy poco tiempo, así que te voy a hacer Muy bombardear de bien. preguntas a ver si nos podemos cubrir. Uno, Venga. ¿existe realmente un retraso en el subdiagnóstico, un retraso o subdiagnóstico del TDA en niñas y cómo mitigar esa brecha? Claramente, nosotros tenemos una publicación, de hecho, al respecto, creo que del año 2013, y vimos claramente que había un retraso en las niñas. Claramente, ¿por qué? Porque probablemente hay una prevalencia más de los síntomas de inatención. Al no ser externalizadoras, no ser conductuales, eso provoca que no se visibilice y eso lo impide. Con lo cual, yo estaría atento sobre todo al rendimiento escolar y cuando llegan a la menarquia, que suelen ser niñas que suelen ser victimizadas, apartadas del grupo, ¿no? Niñas que son muy buenas, pero quizás un poco infantiles para su edad. Otra pregunta es los medicamentos de liberación prolongada para el manejo.
pues son caros y a algunos pacientes los suspenden varias semanas o un par de meses. ¿Existe algún riesgo con esto? Sí, el riesgo es el mismo que si el doctor Valencia y yo nos quitamos las gafas y queremos conducir. Aumentará drásticamente la probabilidad de que tengamos un accidente de tráfico y es lo que pasa. En mi experiencia, por ejemplo, yo soy muy contundente con esto. Las vacaciones terapéuticas, salvo contadísimas excepciones, no se debieran realizar. Ningún diabético deja el tratamiento de motu propio, ni tampoco los epilépticos, no se debiera recomendar. Otra cosa que sí que es muy importante es que en los periodos vacacionales y con más luminosidad, porque la luminosidad aumenta la dopamina en el cerebro de todas las personas, son periodos que tenemos que reducir la medicación a la mitad. Eso es muy importante, porque si mantenemos la medicación siempre igual, al final el sujeto se termina, fenómenos de tolerancia y dependencia, y se termina por acostumbrar. Con lo cual, resumiendo, eliminación drástica no, reducción a la mitad en periodos vacacionales sí. Bien, bien mencionabas que es una condición hereditaria, entonces como pediatras tenemos que abordar ese tema con los papás y explorarlo un poquito. Este, ¿qué nos podrías ayudar con algunas recomendaciones para hacer esto? Sobre todo Sí. cuando lo niegan los papás, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante dar tiempo. Hay personas que enseguida se empiezan a dar cuenta, ¿no? Y sobre todo en familias numerosas que de repente diagnosticas a uno de los niños y cuando ese niño es algo que es teoría de los sistemas, cuando de repente en un sistema familiar uno de los niños mejora, automáticamente aparecen las necesidades de un hermanito o hermanita y claro, cuando uno ya dice, oye, pero es que es muy diferente, sí, pero es que el TDAH puede ser muy diferente, un inatento y un hiperactivo, aunque el núcleo común es la inatención, pero pueden ser clínicamente muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener confianza con los padres, ¿no? Y yo uso muchísimo el humor, ¿no? Pues, por ejemplo, estas mamás o estos papás que yo llamo radios, ¿no? Que están continuamente hablando y cuando ya tienes ahí, complicidad le dices al otro miembro, oye, tú no te aburres en casa, ¿no? Es generar y luego, sobre todo, trabajar mucho la psicoeducación. Entonces, en ese sentido, la experiencia con TDAH Team yo les diría que es una experiencia muy poderosa. Al final, la psicoeducación es muy repetitiva, ¿no? Y el tiempo que tenemos es muy limitado. Entonces, es muy poderoso juntar a padres porque entre ellos se van ayudando, ¿no? Y entonces eso hace que empiecen a reconocer síntomas y esto es muy bonito, ¿no? Porque uno empieza a diagnosticar al niño y empiezan a entenderse muchas cosas en las dinámicas de funcionamiento de la familia, muertes accidentales, accidentes de tráfico, violencia, se empiezan a entender y muchas veces sirve al sujeto para resarcir, ¿no? Temas traumáticos, ¿no? Es decir, no justificar cosas que pasaron de maltrato en su familia, pero sí por lo menos entender por qué sucedieron esas cosas en el seno de su familia. Con lo cual, generar esa confianza y luego usar dinámicas grupales, recomendaría. Bien, una última pregunta. ¿En qué recomiendas? ¿Empezar con un manejo conductual y dar tiempo a que los padres acepten el dar medicamento o definitivamente hay que utilizar las dos terapias, tanto conductual como medicamentosa? Va a depender de la gravedad del niño y luego, a ver, las recomendaciones de base cognitivo-conductual siempre tienen que estar presentes y la psicoeducación, ¿vale? Pero si hay una gravedad, desde luego yo creo que no demoraría el tratamiento con el TDAH. Es decir, para mí, hasta que me pusieron gafas fue una tortura no tenerlas, ¿no? Y no sabía que no estaba viendo bien, ¿no? Es la gente, los niños con TDAH no tienen por qué saber que tienen TDAH, ¿no? Y los médicos tenemos que ayudar a los padres a garantizar que sus hijos están correctamente diagnosticados y tratados. Con lo cual, y cada vez la evidencia sobre un inicio precoz de la medicación lo que nos va diciendo, el riesgo, la gente piensa, bueno, es que es medicalizar, pero lo que nos van diciendo los estudios es que incluso ya hay autores que dicen, oye, que hay que empezar incluso con niveles subumbrales, ¿no? Porque vemos que renta, porque la morbimortalidad y la mejoría clínica de los sujetos lo justifica. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Hilario Blasco por esta magnífica presentación y una visión muy interesante que nos has brindado. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Las pláticas las podrán encontrar en nuestra plataforma. La próxima semana tendremos un receso académico.
y regresamos el 3 de abril con el módulo de gastroenterología pediátrica. Tendremos temas muy interesantes como lo es los inhibidores de bomba de protones, el estreñimiento, rumiación, probióticos. O sea, será muy interesante nuestro próximo módulo. Doctor Hilario Blasco, muchísimas gracias nuevamente por estas 2 sesiones que nos has ayudado a analizar y a pensar y aprender muchas cosas. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y los esperamos dentro de 2 semanas. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hilario, muchísimas gracias. Nada. Fue un tema muy interesante, muy abordado, repito, de una manera muy particular y que muy estimulante tu plática. Pues nada, muchísimas gracias y nada, cualquier cosa que os pueda ayudar, estamos en contacto.